electrocardiograma a través de un polarímetro y donde mete sus brazos, sus piernas en soluciones polarizantes para de ahí conectarlos a un amplificador. Y esto lo tenía en una oficina y donde estaba la impresora estaba a 1,5 kilómetros para poder imprimir el trazo ya con las señales electrocardiográficas. Este es el primer trazo que se hizo. El primer trazo se hizo en 1905 y ahí lo publicaron en una revista de la época de conocimientos médicos y eso le valió ganar el premio Nobel en 1925. Es importante para dar paso a ir desglosando lo que es el electrocardiograma en los cambios inflamatorios del corazón, que recuerden la fisiología del miocito brevemente. Esto no va a estar a un tema de discusión, nos llevaríamos muchos días para hablar de eso. Solo recordar que el miocito en reposo tiene, para que sea estimulado, una polarización de menos 90 milímetros, ¿no? Tiene que haber un estímulo muy grande para cambiar su polaridad, que en su mayoría son cargas negativas internas en base a unas proteínas pegadas a una serie de iones que ustedes conocen perfectamente y que en el sexto piso saben por qué tenemos que andar correteando el potasio, el magnesio, el calcio, ¿no? Y cuando viene la estimulación, pues cambia parcialmente la polaridad en lo que es en la zona extracelular y en el interior de la célula para poder llevar a cabo una despolarización y un evento eléctrico de esa célula. Recordando esto, entonces, deben tener en cuenta que si nosotros colocamos una cámara o un electrodo que vaya a sensar esta actividad eléctrica de la célula, entendamos entonces que si viene una despolarización del interior de la célula hacia afuera, que se va a acercar a un electrodo, va a generar una positividad. Si se aleja entonces, va a generar una negatividad. Y si encontramos una zona neutra de cargas más menos, que se llama dipolo, vamos a tener zonas isoeléctricas. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo tienen que repasar en casa, porque a mí me gusta enseñar el electro con análisis vectorial. El patrón, pues no me gusta, no es útil. Entonces, tomen en cuenta, olvídense de estos trazos, que la despolarización del músculo cardíaco va del endocardio al epicardio y la repolarización, pues viceversa. Esto es importantísimo que no se les olvide en lo que vamos a ver. Mi superdibujo, mi Picasso. Me gusta a mí dar la clase esta en un pizarrón, pero bueno, ya me han cortado las alas con eso. Pero, si tomamos en cuenta la despolarización normal de la pared del músculo cardíaco, el Magnolin se debe de acordar de mis dibujos, ¿no? Nada de Magnolin. Tenemos entonces, recordando que la despolarización viene de adentro hacia afuera. Si tenemos un insulto isquémico pequeño, lo que va a pasar en la despolarización, si tenemos un sensor aquí que esté monitoreando esta actividad eléctrica, vamos a tener que la despolarización va bien de adentro hacia afuera, por lo cual ustedes saben lo que significa el complejo QRS, ¿verdad? Ya lo vieron. Significa la sístole eléctrica, es la despolarización. Entonces, esto es una despolarización. Entonces, la despolarización se ve dibujada correctamente en su primera fase, con su pequeña onda Q, con su R alta, con su S, termina, se presenta el segmento ST. ¿Y qué significa la onda T? Repolarización. ¿Qué pasaría entonces si tiene un evento isquémico acá y la despolarización que va bien, se ve bien, y a la hora de que empieza la despolarización que va de afuera hacia adentro en un tejido isquémico, ¿qué va a pasar? Se va a enlentecer ese proceso de repolarización generando un vector. El vector se conoce como vector de isquemia, ¿sí? Entonces el vector de isquemia, que no debería de estar, que solo debería de existir la despolarización y la repolarización, hace su aparición y entonces el electrodo que se encuentra cerca de la zona afectada va a sensar un estímulo eléctrico negativo que se va a caracterizar por una onda T simétrica negativa. Eso es una isquemia subepicárdica, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa si prolongamos ese fenómeno isquémico? Aquí me faltó echarle más arte a esto. Y se incrementa el proceso inflamatorio en esta zona. ¿Qué pasaría? Pasaría que entonces se trastornaría ya la despolarización de la zona y la repolarización de la misma. ¿Cómo se va a ver afectada esto en el QRS? Se va a ver afectada porque si se aumenta la zona de inflamación, el tejido especializado no conduce correctamente y entonces se va a generar un retraso en su conducción que se va a ver caracterizado por el tiempo de deflexión intrínsecoide. ¿Saben qué es eso? ¿Sí saben o no saben? Bueno, si no saben, porque yo me voy rápido. El tiempo de deflexión intrínsecoide es el inicio de la onda Q hasta el pico más alto de la R. Entonces, este fenómeno se amplía y se retrasa, se hace más ancho. Por lo tanto, la onda Q es una V más larga, más grande. ¿Qué pasa con el trastorno de repolarización? Pues se ha acortado y entonces desaparece la onda S y se genera una zona de lesión. Una zona de lesión subepicárdica que ya va a presentar entonces un infarto con elevación del ST. Si dejamos que pasen muchas horas, 8, 12, 20 horas, y le volvamos a tomar un electro a este músculo, este tejido ya no va a tener inflamación. ¿Qué es lo que va a pasar en este tejido? Necrosis, muerte celular. ¿Y qué va a pasar con los electrolitos que están en esa célula? Sale. Pues ya va a haber una zona inactivable. Entonces, el electrodo vigilante que va a estar aquí monitoreando, pues no va a registrar actividad eléctrica y por lo tanto se va a observar una Q, ¿no?, que se va a considerar como zona inactivable y le pueden decir necrosis. Para fines prácticos, esto es lo que sucede entonces cuando hay un infarto con elevación del ST y viene un fenómeno isquémico inflamatorio en el epicardio, se forma un infarto con elevación del ST. La característica es que debe tener 3 latidos consecutivos, la elevación debe ser mayor a 1 milivol y que debe de estar en 2 derivadas subsecuentes, ¿no?, para entonces considerarlo. Dale un codazo a la doctora y para que no se vea mal. Se los traje porque pues, es del libro del Soy Payares. Es un trabajo que cuando en la década de los 60, cuando la cardiología mexicana pues, tenía mucho peso en el mundo de la cardiología, lo hicieron con animales, con perros, y aquí era una actividad eléctrica normal, sujetan la coronaria del perro en cuestión y le generan a los pocos minutos estos cambios, ¿no?, que es una isquemia subepicárdica. Posteriormente van pasando los minutos, antes de los 30 minutos, y vean cómo se pierde lo que habíamos comentado de la zona del RS, cómo se rectifica, y entonces el segmento ST queda formando como un triángulo, y antes de los 45 minutos ya se ensancha la onda Q, el tiempo de flexión intrínseco y lo que hemos hablado, y cómo está ya elevado el segmento ST que habla de la inflamación. ¿Qué sucede en una lesión subendocárdica? Si el fenómeno isquémico ahora se transforma, se coloca en la parte del endocardio, ¿qué sucede? Sucede entonces que si se forma y viene una despolarización que va de dentro hacia afuera, pues esta queda lenta, pero sigue su proceso, lo cruza, lo pasa y se respeta la primera fase de lo que es la despolarización. Vamos acá, perdón, esta no es acá. Se respeta lo que es la despolarización. Pero a la hora de generar la repolarización, los vectores que están acá, estos se enlentecen y generalmente cambian su dirección de polarización. Ahora la señal se regresa, entonces la repolarización invierte. En vez de ir de fuera hacia adentro, por la isquemia, cambia su ruta y se va hacia afuera. Este vector isquémico se forma una onda T simétrica picuda alta.
¿sí? Si dejamos que el proceso de isquemia continúe, se va a invertir por completo el ciclo. Entonces, si la despolarización tendría que ser de dentro hacia afuera, ahora va a ser de afuera hacia adentro, y la repolarización, que tendría que ser de fuera hacia adentro, va a ir de dentro hacia afuera, lo que va a reflejar en una depresión del segmento ST. ¿Se entendió? Espero que sí, ¿eh? Muy bien. Y esto es excepcionalmente raro. Generalmente cuando vean una isquemia o una T acumitada, simétrica, es porque lleva pocos minutos de tener un evento isquémico. Entonces, es excepcionalmente que nosotros agarremos a un paciente con elevación, con solo isquemia endocárdica. Es dificilísimo. Generalmente cuando llegan a urgencias, todo eso, nosotros ya lo vemos con lesión, ya la vemos con un infarto en evolución, con una zona de lesión, pero bueno, sí están documentados, están registrados y vean estas ondas T que tienen que hacer diagnósticos diferenciales con trastornos electrolíticos. Y para fines prácticos, así es como se evidencia ya en un electroconvencional la alteración de un infarto sin elevación del segmento ST, y también tiene que ser una depresión de por lo menos 1 o más milivolts con 3 latidos consecutivos en 2 derivadas subsecuentes. ¿De acuerdo? Y tiene que ser rectificado, así horizontal. Si está de subida, puede ser otras cosas. ¿De acuerdo? Esto nada más para hacer una remembranza de lo que hemos hablado hasta ahorita y ver que se puede correlacionar con otro tipo de estudios, la angiografía, cuando mueren, pues el estudio histopatológico, la resonancia magnética, el gamagrama, el PET y el ecocardiograma también, y un sinfín de estudios que existen. Para conocer las áreas infartadas, existe una gran cantidad de clasificaciones para poder describir un infarto electrocardiográficamente. Las más aceptadas mundialmente son las que utiliza el grupo Gusto, dirigida por el Dr. Topol, y nos habla que el infarto anterior tiene varios segmentos, y lo dividen anteroapical, anteroacetal, lateral bajo, lateral alto. De estos dos surge un lateral total, anterior extenso, y hay que aprenderse los territorios de las derivadas que van dando para que ustedes puedan hacer los ejercicios cuando tengan un electrocardiograma. El inferior pues, se divide inferolateral, dorsal, posterior, y el posterior, ahorita que los desglosemos en los electros que tengo de ejercicio, lo van a ir aprendiendo. Y los de sin elevación del ST, pues es los que tienen la caída y la depresión del segmento del CT en la zona correspondiente. Ahí ustedes pueden decir un infarto sin elevación del ST, que puede ser de tal zona. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que les traje a colación. Ahora les toca pasar de a uno por uno para ir desglosando estos electrocardiogramas. ¿Por dónde quieren? ¿De atrás para adelante? ¿O de adelante para atrás? ¿Salteadito? No, ven. Empiézale, pues si no yo me pierdo. Adelante, de volada, ¿qué ves? Pues son muchos electros. Sí, en B2, B3 y B4 hay una... Me gustaría que la forma en que describan el electro lo hicieran rápido, pero con la organización que les han enseñado para interpretar, ¿no? Ver el ritmo, la frecuencia, el eje rápidamente, y las anormalidades que tiene ahí, ya con términos electrocardiográficos correctos. Es un ritmo sinusal con un eje hacia... No me lo tienes que decir izquierda. A 69 puntos, okay. Nada más dime tanto izquierda. Y vámonos, ¿no? Sí, con... Échale grados. No, como 90 grados. Como a 90 grados, pues como a 60, ¿no? Sí. Bueno, sale, vámonos, ¿qué más? Tiene aumento de voltaje en B2, B3 y B4 de la T. Está con una lesión isquemia epicárdica. Ajá. Y podría ser elevación del ST con pues una isquemia subepicárdica.
Isquemia supraepicárdica. Falta la región. La región es anteroseptal. Anteroseptal. Anteroseptal sería B1, Bueno. 2, 3, pero yo veo 4, 5. Y si nos vamos a D1 y ABL, tiene isquemia también por ahí, ¿no? Aunque sí tiene. Anteroinferior. Entonces, conclusión del diagnóstico es un infarto infarto con elevación del ST con en elevación. las caras anteroseptal. A ver qué dice mi yo borracho. Un Anteroapical. infarto anteroapical más isquemia subepicárdica anterior. ¿Bien? Sale. Doctora, por favor. Bueno, es un ritmo sinusal. Tiene una frecuencia de 75 latidos por minuto. El eje tiene desviación hacia la izquierda. El PR ¿A cuántos grados así de volada? Ya, tanto, doctor. Vámonos. menos 40. Menos 30, venga, Menos vámonos. 30, lo menos que sigue. 40. El PR está normal. El QRS bien, no hay bloqueo. Tenemos elevación del segmento ST de 3, de 2, ABF, de 2 de 3 ABF. Es un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST en cara inferior de 2 de 3 ABF. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué dice mi yo borracho. Es un infarto posterior inferior y lateral. Que eso significa igual a dorso. Okay. La descripción es perfecta. Tiene elevación del ST en 2, 3 ABF. Y observen cómo se ve en 5 y 6, ¿no? Entonces toma la cara inferior y lateral. Pero ahí les va un tip que vale oro molido. Cuando vean, porque de aquí la transición del primer vector acá es brusco, Sí. aparece una R de B1 a B2, quiere decir que agarró la parte posterior, ¿sí? Entonces es un infarto postero, inferior y lateral. Que en conclusión, para no echar todo ese choro, se llama dorsal. ¿Sale? ¿Sí quedamos? Apréndanse ese del B1, B2. Y la progresión es rápida y tienen elevación del ST aquí, ya, posterior inferior. ¿De acuerdo? Doctorazo. Ah, no, vas tú, ¿verdad? Perdón. Me voy a saltar esta fila y voy con los de atrás, ¿eh? Y de allá para acá. Para que le vayan echando ciencia. Es un ritmo sinusal. Uh-huh. El eje es normal, como 60 grados. Uh-huh. Tiene una frecuencia cardíaca Está difícil porque está no difícil, tiene sí. a ojo de buen culero, Sí, 58 por 50, minuto, pero bueno. 50. Tiene tiene isquemia subendocárdica en B4, en D2, B4, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces es un síndrome isquémico agudo. Pues anterior Entonces, isquemia subendocárdica anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Falta el doctor. Aquí son derivadas derechas. ¿Les enseñaron las derivadas derechas ya? ¿No? Bueno, las derivadas derechas, ustedes saben cómo se toma un eléctrico normalmente, ¿no? B1, B2, 3, 4, 5 y 6. En las líneas que conocen perfectamente para estrenar los espacios. La diferencia es que los tomas al revés. Es 1, 2, se respeta, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Para qué sirven? ¿Alguien sabe? Para ver infartos derechos.
¿Y cuál es y qué es lo único que tenemos que buscar ahí? B4. B3, B3 y B4, B4. B5 y B6. ¿Y qué tenemos que buscar ahí? Elevación del segmento ST. Nada más para eso sirve. Si no hay elevación del segmento ST y ven Qs, ya, no les da más información. Si ven elevación del segmento ST, entonces quiere decir que hay un infarto De ventrículo derecho. de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, estas son derivadas derechas. Estas son derivadas bipolares y monopolares. ¿Qué ven en las derivadas que mencionamos aquí? ¿Qué se ve, doctor? Pues elevación del segmento, ¿no? Elevación del segmento ST, ¿eso qué es? Lesión subepicárdica. Lesión que traduce un Infarto. infarto. ¿En dónde? Entonces, No, sería- estamos en las convencionales, ¿eh? No me he pasado a las otras. ¿Es un infarto? ¿Quién dijo inferior? Inferior. Es un infarto inferior. ¿Aquí podemos ponerle posterior inferior? No. No, porque son derechas. Vamos a ver 3, 4, 5 y 6. ¿Qué les parece? También hay elevación. Entonces, ¿qué tiene? Es un infarto derecho, ¿no? Es un infarto inferior con extensión eléctrica a ventrículo derecho. Siempre tiene que ser completo. ¿De acuerdo? No. Ventrículo derecho. Completo. ¿Sale? Sale Valladares. Venga. Power Sí. Sex Floor. Tiene ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal, una frecuencia como de 80 más o menos. El eje está entre 0 y 90 grados. Y presenta una elevación del ST en el B2, B3, B4 y B3, B4 tiene lesión subepicárdica anteroseptal y además vemos isquemia lateral. Isquemia Está un poquito difícil definirlo, pero observa bien cómo está también B5. Ahí ya rebasa. Tiene Ese es una- un y tip. tiene un Ya rebasa, huequito. aunque no está tan florido como acá, ya rebasa y alcanza. Aquí también hay discreta elevación, todavía no se forma onda Q. Y pues aquí también hay una discreta elevación, ¿no? Entonces, cuando ya vean así, no necesariamente donde se ve florido y se queda el infarto anteroapical, ¿no? Extiéndanse para que den el diagnóstico correcto. Lo importante es que se equivoquen, pero hacia lo más y no algo menos, ¿sí? Entonces es un infarto anterior extenso con isquemia subepicárdica lateral, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Y por lo que se puede ver, es un infarto caminado. Ay, caray, mira. Es un infarto caminado porque ya tiene Qs en la parte anteroapical, ¿no? Está más difícil, a ver, porque no se ve bien. Me brinco y para allá. Doctora, ¿con qué vas? Silvia, arráncate. Si no ves, acércate, no pasa nada. Aproximado, aunque no te... Pues decir, está entre 0 y 90. Un tip para ver el eje rápido y no estén es Positivo en D1. ubiquen la R más alta de todas las derivadas, ¿no?
de D1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, ¿cuál es? Y esa es donde está el eje, para que ya no estén ahí, sí, entonces está D2, el D2 es el más grande, ¿hacia dónde corre D2? ¿A cuántos grados? A 60 positivos, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Ya nos tenemos... Hay ahorita el nivel de segmento de CT en B2, B3, B4, B5. Desnivel, entonces, en 2, 3, 4, 5. Es lo endocárdico. Ajá. En cara antero apical. Pues anteroapical, quizás anterior, ¿no? Entonces, sí, casi en elevación del ST anterior. Vamos con el caballero de la noche. Adelante. ¿A poco están tan feos mis electros? Son originales. Bueno, tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca como de 100, un eje como en 0 grados. Venga, doctor, tú puedes. Tiene una depresión del segmento ST en B4, B5, B6. B4, B5, B4, B6. B5, B6. Ajá. Que tiene una Cuando función. veas esta depresión en B4, B5, B6, busca las otras bipolares como están, D1 y ABL. ¿Qué te parece? Es una imagen en espejo, ¿no? No, eso no existe. ¿No? Bueno, entonces tiene una lesión subendocárdica del Ah, ventrículo lástima que no lateral. tengo un GIS, porque sí estoy... O sea, tiene una lesión subendocárdica del ventrículo, bueno, de la cara posterolateral. ¿Por qué sería posterior lateral? Porque está en B4, B5, en B5, B6. B4, B5 y B6, ¿qué cara ve? Pues que B3, B4 verían el ápex y B5, B6 ya vería la posterior inferior. Entonces sería apex y apex. B5, B6 ve cara posterior inferior. No, Más bien, lateral baja, alta. perdón. ¿Ven por qué necesito mi GIS? Acá le pintaría el triángulo de Beethoven al doctor, pero si le hago enseñar, no. Sí, A ver, lateral. déjame regreso para darte luz. Ah, es que debía haber puesto una imagen. Pero sí les enseñaron a la despolarización de las precordiales con los vectores normales, ya me imagino, ¿no? Porque si estoy hablando de infarto, ya saben el vector septal, el de la pared libre, basal. Bueno, pues me sorprende, ¿no? Mira, aquí pones tu electrodo. Esto sería la parte anterior, el ventrículo izquierdo. Entonces tú pones B1 de este lado, B2 de este lado, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Si yo pinto el triángulo de Beethoven acá, esta línea sería D1, ¿sí? Y si le pongo cabecitas, patitas y brazos, aquí pondría ABL. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí te lo estás imaginando Sí. o estoy hablando a lo loco? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esas cámaras que están viendo esta zona, ¿qué zona es esta? No es posterior inferior, ¿no? Posterior inferior es Lateral. acá. Y lateral. Lateral, ¿no? No le pongamos baja todavía. Lateral sería D1, ABL, 5 y 6, ¿no? Lateral baja sería 5 y 6, lateral alta sería D1, ABL. Los 4, lateral. ¿Quedamos? Entonces, ya no. ¿De acuerdo? Entonces, todo visualícenlo. Ahora no me acuerdo en qué electro fue. Ahí se acuerdan, ¿no?
¿Ahí? No, No. no está. ¿Ese? No, el que sigue. Ese. Bueno. Ajá, el lateral, por eso te decía, si tú estás viendo, B4 ya lo viste, ¿no? Ya lo pensaste. 5 y 6 lo estás viendo. Y luego buscas intencionadamente, ya te tiene que dar el cerebro. Decir, voy a ver a D1 a BL, a ver cómo está, ¿no? D1 a BL, otra vez de aquí que no lo veo de lejos. Aquí sí, aquí están. ABL también tienen caída y rectificación del ST. Entonces, sumo 4, 5 y 6. ¿Cuál es el extraño? El 4. ¿Pero va a cambiar mi diagnóstico lateral? No. ¿No? O sea, no todo lo que viene en los libros es tan exacto, ¿no? Hay ciertas variaciones. Pero te encaja más que en un anterior, en un lateral, isquemia, un infarto sin elevación del ST de la cara lateral. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Gracias. Yo, ¿quién es el gallo ahí? Ya salió la mano. Van a poder Con ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60, 65. Un eje en 45 más o menos. Tiene un bloque de rama derecha con elevaciones en el segmento ST en B1, B2, B3, B4 y con una infradesnivel en B5 y B6. También tiene infradesnivel en D2. Tiene un infarto septal anterior, un anterior extenso. Un infarto anterior extenso. Allá San Martín Texmeluca, ¿estás de acuerdo? ¿R qué ya eres? ¿2? Imagen de bloqueo rama izquierda. Imagen de bloqueo rama izquierda. Luego, Efectivamente, izquierda. Claro, bloqueo de rama izquierda. Es un ritmo más bien idioventricular. conclusiones personales, ¿no? Se atontan todos y pasan la ley de Salomón, ¿no? Que aunque estén bien, luego se equivocan. Sus conclusiones aquí en introspección. El que quiera hablar, abre la mano. Levante la mano. Voy a escoger un glorioso R3 por acá. Levante la mano el gallo, no lo veo. Los adscritos de Onco. David, ¿tú qué eres? No encontré. Allá en la banda de atrás. Es la banda que se sube. Venga, venga ya. La pareja presidencial, venga. Así ya rápido, para salir rápido. Fuerte, fuerte. La cara anterior es esta. Tu conclusión rápida de diagnóstico. Acá el brazo quiere hablar, ¿contemos? Diego. Vale, Diego, arráncate. Pues es un electro que no está en ritmo sinusal, es un bloqueo AB de tercer grado. Pues con el QRS muy ensanchado, con las ondas T negativas. Bueno, al menos en dedos largo,
llama la atención el B1, B2, B3 y B4, las zonas T muy, muy prominentes. Podría decir que es un paciente que se infartó y por eso se bloqueó. ¿Y dónde está el infarto? Ya lo describiste, ya nada más mete el gol, este es el arranque. Nada más es Gol. infarto anterior. Eso, ¿no? Bloqueo completo de rama izquierda más infarto anterioapical con bloqueo AB completo. ¿Sí? Un electro muy bonito. Y ese se va el diagnóstico porque no siguen, lo quieren leer como un cardiólogo. No, lo tienen que leer primero paso a paso, ¿no? Ritmo, frecuencia, eje, luego ven anatomías estructurales de cada derivada y conclusiones, ¿no? Se van a tardar ustedes, no sé, 10 minutos, 5 minutos, a medida que van viendo muchos electros en su vida, se van convirtiendo más rápido, pero no se tiren, ¿no? No me lleve el R1 ahí al piso, y ya se comió un montón de cosas, ¿no? Entonces, tranquilos, analicen. ¿Quién sigue? Acá el joven. Venga. Vénganos tu reino. Apúrale tu pies, ir al lavado de pies. ¿Aquí? ¿Cómo que? ¿No ves cómo es tanto, no? Sí. Estamos tranquilos. Aquí. Se venden esquites muy buenos. Bueno, parece un primo sinusal, no sé, acá el PR. ¿Cómo, perdón? No alcanzo a ver el PR, pero a ver. Doctor, pues esfuércese. Los pasos aceleran el metabolismo. No voy atrás porque no sé por qué no se ve. ¿No? Pues no me parece estar alargado, entonces sería un ritmo sinusal con una frecuencia como de 45, 50. Tiene su nivel del ST, B1, B2 y B3. Y pues sería una lesión subepicálica de la cara anteroapical. Anteroapical. ¿No? Se va a ir sorprendoso. Agrégale que tiene lesión sobre el micárdico interolateral, ¿no? Vean cómo está 2, 3 y ABF. No existen lesiones en espejo, son patrones y no sé dónde lo aprendieron, la verdad. Las alteraciones que aparecen acá hablan de lesión. ¿Qué lesión? Subendocárdica. ¿Por qué? Porque es tejido vecino a la zona de irrigación infartada. Entonces ustedes ya están sacando en la mente qué arteria es la que se afectó. ¿Sí? Entonces no hay imágenes expresas. Si está dando este tipo de cambios es que es un arterio, ¿no? En el que está tapado. ¿De acuerdo? No, cambios en el espejo, no le hago nada, chingues a madre, ya no. No, pues no, es grave. No. A ver si la veo mal. Bueno. Sí, está más papito. Ah, Jerjes, no, eso no, es familita, a ver, venga. Lúcete, te juegas tu calificación, ¿no? Tengo que calificar, ¿no? Venga, ahí está. 10 o nada, venga. Es una frecuencia Está bien, venga. ¿Desnivel qué? Supra. Infra. ¿O desnivel positivo? infra ¿O negativo? ¿Dónde está el desnivel? en ST. ¿Del ST dónde está? ¿En qué derivadas? B1, B2, B3. Ajá, B1, B2, B3. Ok, ¿no te llama la atención otra cosa?
de este lado, las derivadas de este lado. Elevación. Ajá, ok. B2, B3 y AB Eso equivale. lateral. No, 2, 3 y ABF. Inferior. Y aquí entonces estos cambios. Ya me espejo. Allá. Una lesión endocárdica anterior, ¿no? Entonces, infarto, y ya les vuelvo a repetir, el infarto te hubiera inducido si lo dices completo, te alcanzó tal vez. ¿No? Entonces, acuérdense del truco de la progresión rápida del vector 1. En el vector 1, si está muy grande y luego la transición está de 1 a 2 y la bandera está 2, 3 ABF, es póster inferior. Se acabó la discusión. ¿De acuerdo? Este está papita. Vamos a agarrar un R1. ¿Dónde está? Un radioco mejor. Es el último lector que vas a ver. Venga. Sí, pero se ve que el mañolín era aún más del electro. Se confunde. Venga, vénganos tu reino. Al grano, córrele, hay que ir por los esquipes. Tiene una lesión subendocárdica en B1, B2, B3 y hasta B4. Y... Este es ABL. Sí, no. ¿Segura? Empieza a ser un... No te inhibas porque te pasa el síndrome de Salomón. No los escuches. Lo que piensas tú es lo digo. A veces el público puede estar mal. Una lesión subendocárdica en anterior. Está bien, vamos a dejarlo en la anterior. ¿Y nada más? ¿No te gusta nada acá? Anterocental. Ahorita voy a ver qué puse yo de borracho. ¿Pero acá no te gusta nada? Es que está en AB y AB y en AC. Sí, agarra D1, ABL, B1, B2, B3, B4, B5 como que medio quiere y el 6 ya no se ve, ¿no? Sin embargo, por ser mayoría, yo lo daría como anterior. De extenso probablemente o anterior. Y en 3, ¿no? De 2 y de 3. Una lesión que... ¿Qué lesión sería esta? Subendocárdica. Inferior, ¿no? Entonces, mientras están entrenados, díganlo completo. Ya cuando estén seguros de que saben, ya pueden meter detalles, ¿no? Y decir un infarto anteroapical con lesión subendocárdica. Si dice la anterior está bien, ¿eh? Ahí, porque si, aunque no alcance 6, digo, son 5 contra 1. Pero el D1 y ABL no también tiene... Sí, sí tiene. D1 a ABL tiene elevación. El infarto viene acá, de corrido hasta acá. Tanto también. No, no es alto. Pues si dices anterior ya lo englobas. Ya lo englobas. El extenso es para meter 6, ¿no? Aquí yo, este estaba mal. Otro. Ese, déjame ver para quién, también es para un R1. A ver. De acá esta fila. Será su reino. Es una lesión subepicárdica en la cara inferior. Entonces el ritmo es, Sin usar EIPs. y el eje está A. Entre más 30 y más 60. Y luego, Y después de eso la frecuencia cardíaca
Como 75. Como 60, ¿no? 60, 65. Y luego, Y después de eso el TR, Son 75. normal. Y luego, hay correlación del complejo QRS. No sé si sea como compatible con imagen de bloqueo. ya, el diagnóstico de electrocardiograma y ahorita pasamos a lo compatible. Yo veo, doctor, una lesión subepicárdica en cara diafragmática porque hay una elevación del complejo del ST. ¿Cuál es la cara diafragmática? Perdón, inferior. De 2, de 3 y ABF. De 2, de 3 y ABF. ¿Hay progresión rápida de 1 a 2? No, no No, hay. no hay. No hay. Y se elevó en la cara lateral alta y baja, no se En el elevó. no, pero en D1 hay una como lesión subendocárdica, ¿no? O sea, no está el ST. Pues ahorita tú ya me dijiste un infarto inferior y luego ya acabó el diagnóstico. No, 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 vaya, tiene más en la cara anterior. que Pero, tiene en la cara anterior. pues también tiene elevación del punto J, o sea, también tiene elevación del segmento ST. ¿Tendrá 2 infartos con elevación del ST? ¿Te sacarás la vena del tigre? ¿Será que estés apostando a lo más infrecuente? No, doctor, ¿O tendrá otra cosa? dentro de otra cosa. A ver. ¿Alguien que le ayude? Jerjes, yo creo que tienes ganas de matar 300 hombres. Como dice ella, lesión subepicárdica. Ya, infarto inferior. Ya, ¿Inferior? no redondeemos. Vamos a lo que sigue. También tiene lesión subendocárdica lateral. Entonces es un infarto inferior con un infarto antiguo anteroapical, ¿no? Y eso que ven son zonas disimétricas, aneurismáticas que se forman. ¿De acuerdo? ¿Alguien lo había dicho allá? Pero ¿cuál es la diferencia, doctor, entre ese que nos está diciendo y el que había dicho antes de infarto caminado? O sea, también tenía elevación del segmento FT con las ondas. No me acuerdo de la pero mañana en el piso lo desglosamos amablemente, ¿no? De lo que me acuerdas. La población rápida de la 1 de 2 te indica esto es un B1. Se ve ya. Una vez dos veces ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, descargar más notar. Karen, venga. No vas a ganar. A ver, frecuencia cardíaca de 60, ritmo sexual. Tiene nivel del. Dale, di lo que piensas. No te la toalla. B1, B2, B3. Lateral alto. Lateral alto sería D1 ABL. A ver, ¿cuál te llama más la atención ahora? ¿Este o esto? ¿Esto, mamá? Pero no puedo hacer imagen. Es una clase especial para las imágenes. ¿Verdad? Entonces, acuérdense de ver el eje, cómo está, ¿cómo está el eje? ¿Eh? El D1 está, si hacemos la suma, está tantito negativo.
y el ABF está muy positivo, entonces quiere decir que está entre más 90 más ¿qué? 180 en un análisis. Entonces el eje está a la derecha, ¿no? Entonces, si tiene una lesión subaracnocárdica anterior, pues si la tiene anterior anteroapical, pero además tiene su bloqueo de fascículo posterior de la rama izquierda del haz de His, ¿de acuerdo? Entonces por eso tienen que hacer la secuencia para que no se les vaya el diagnóstico. Si ustedes se brincan un proceso, el manejo de diagnósticos no tienen todavía ese expertise, entonces sean pacientes, ¿de acuerdo? Ah, caray. ¿Qué pasó? Okay. Esta papita, ese es para mi MIP actual, Axel. ¿Te escondas? Venga. Saca el poder del sexto. Tiene lesiones subepicáricas. Ritmo. Bueno, a ver, Ya, rápido. más como 80. Ritmo. Con el eje A la derecha. ¿Por qué a la derecha? Si no queramos que vieran las bipolares y las monopolares cuál tenía la R más alta y decían, no, si es a la derecha tienes que ver ABF, 3, 2 y todos están negativos. ¿Cuál es la R más alta? Pues está entre D1 y ABL, entonces el eje debe andar entre menos 30 aproximadamente. ¿Me acuerdas de explicarte el eje? Está medio desviado a la izquierda. Ya les dieron eso, ¿no? Te lo explico mañana, me acuerdo. Luego tiene una de sus de origen de 2, de 3. Sí. Y bueno, los códigos son B2, B3 y pues un botón de 4. Sí. Le ponemos el nombre y apellido de una vez. Un infarto cara inferior. ¿Puede ser posterior inferior? Allá que le está soplando. Quiero chicle, ¿eh? Tú también. No hay, efectivamente. La pregunta es con fibrilla. No hay. Entonces no es un inferior, ¿no? ¿Y tiene algún bloqueo de rama? Izquierda, derecha. Izquierda. ¿Bloqueo de rama izquierda? Sí, cumple con criterios de bloqueo de rama izquierda. Debería tener QS en todo esto y no tiene, ¿no? Sí tiene R's pequeñitas, ¿no? ¿Cómo está el tiempo de flexión entre secoide de 1 ABL contra 5 y 6? Igual, es mayor de 1 ABL contra 5 y 6, o viceversa. Dice mi respuesta que igual, no sé si igual. No. Entonces, y el logo leg está a la izquierda. Y tiene R's aquí, no tiene QS, por lo tanto el bloqueo será completo de rama izquierda o un fascículo. Fascículo. A ver, mi cardiograma. Ah, como dijiste, nada más te ves guapa y ya te pones. Entonces, se pone roja. ¿Es un bloqueo de? De fascículo. Ok. Si es un bloqueo fascículo, aquí yo estaba borracho, yo creo, porque no sé por qué eso se bloquea completo. Yo creo por las prisas.
Bueno, y ahí este electro está muy fácil para un R1 que no haya pasado. ¿Quién es el valiente? ¿Ya no hay más R1? Yo. Venga. Entonces, ritmo sinusal con frecuencia de 55, 58. Eje entre 0 y 90, 60 tal vez. Con lesión subendocárdica en B1, B2, B3, Okay. con subepicárdica en D2, D3, ABF. Eso nos está hablando de cara inferior. Ok, un infarto inferior. Entonces sería un infarto inferior con lesión subendocárdica. ¿Hay progresión rápida de la R en 1 de 2? No. ¿No? Yo digo que no. ¿Quién está en favor o en contra? ¿Progresa rápido o no? Sí. A ver, ¿qué puse yo borracho? Sí, infarto posterior inferior. Ahora bien, vean 5 y 6. Sí, está elevado. ¿Sí? Entonces, un infarto que agarra la parte inferior, progresa rápido de la R, o sea, es posterior inferior, es grandote, y se lleva la cara lateral baja, ¿no? Entonces, posterior inferior y lateral, con lesión subendocárdica lateral alta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí me faltó poner lateral baja, ¿no? Lateral. ¿De acuerdo? Otro. ¿Qué dice allá? Eso. ¿Cómo? Venga. Doctora Bismarck. Esta es interferencia, ¿eh? No te pierdas mucho. No hay que discutir interferencia. Es un flote. ¿Cómo? Anteroceptal se queda en 4, se ve en 5, pequeña R y yo te tomaría 6. Y D1 y ABL como que también se llevó a IQs, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo es el infarto? Sí. Entonces está en ritmo sinusal. ¿El eje dónde está? Más de 90, está como en 90, un poquito más de 90, ¿no? La frecuencia está como en 75 y efectivamente aquí vamos a contestar la respuesta de la duda que tenías. Esta es una elevación del ST que te habla de un proceso inflamatorio, pero aquí tienes Qs instaladas en todo lo que es el territorio anterior extenso. Cuando tienes Qs, ¿cuánto tiempo ya pasó de un evento? Mínimo 6 horas. Y para haber abarcado toda la cara anterior, me estoy viendo buena onda. Probablemente, pero eso ya es el expertise de cada uno, tiene más de 8 horas sin faltar. ¿Sí? Pero bueno, con fines teóricos, ya tiene más de 6 horas infartado. ¿Tiene lesión? Sí tiene lesión todavía porque está elevado. Todavía genera actividad eléctrica. Todavía no puedo decir que tiene zona inactivable. ¿Sale? ¿Cuál es el otro diagnóstico diferencial que tenemos que hacer? Que tenga un aneurisma y que a lo mejor esto que estamos viendo ya no es un infarto de 10 horas, sino que tenga por lo menos una semana, ¿no? ¿Y cómo hago ese diagnóstico de diferencial? ¿Viendo el puro electro? Pues preguntándole al paciente cuando tuvo angina, ¿no? Imagínate, preguntar con las enzimas, pero bueno, lo ideal, ahorita estamos en el ejercicio del electro y ustedes tienen que pensar,
Pero a la hora de que ya obtienen todos los datos del paciente, oye, ¿cuándo empezó? No, pues empecé a las 2, son las 12 de la noche y empezó a las 8 de la mañana. Bueno, entonces es un infarto caminado. Pues fue hace una semana, no es que otra vez empecé, ya es un infarto de una semana y esto ya es una zona disimétrica, ¿no? ¿Cómo lo vas corroborando? Con el eco, las enzimas, todo lo demás. Pero tu criterio clínico y el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, ya viene en un 80% dada por la historia clínica y el eco, ¿no? Entonces, si no tuvieras tantas Qs, tuvieras Rs, y la onda de ST elevada, pues sería un infarto agudo o más reciente. ¿De acuerdo? Bueno. Pues aquí no le puse aguda, es un infarto del miocardio anterior extenso, ya muy caminado. ¿De acuerdo? Ese está más fácil. ¿No? Para la doctora Chaparrita que está aquí, ¿cómo se llama? Brenda. Adelante, doctora. Están durmiendo, córrele, Brenda. Se faltan como 15. De volada, Brenda, habla de algo. Ritmo. Ajá. ¿Ya viste cómo está el PR? Largo, parece un bloqueo de prolongado. ¿Qué más? Alguien que le ayude. Una mano amiga. Ya la doctora al lado. Venga. Y tú. Nosotros no somos a con propio primer grado. Frecuencia cardíaca 70, eje a más 60. Tiene una lesión subepicárdica en la cara inferior y número B3, B5 y B6. A esta no le hagan mucho caso, este fue muy discutido, ¿eh? Yo creo que aquí se equivocaron en el electrodo, lo tachamos y nada más observa lo que es 5 y 6. Ajá, aquí luego lo dejamos. La cara sepal. Yo diría que es un infarto. Aquí yo creo que este electro lo tomó el interno y puso un chupón ahí cerca de 5 o 6. Lo conectó. Eso es lo tuyo, ¿no? Entonces, un infarto inferolateral. Inferolateral. Con una lesión subendocardica septal. Digo, no. Sí, anteroseptal. Ahora, ¿podrá ser posterior inferior? Sí. ¿Sí, no? Infarto inferolateral con lesión subendocardica anteroseptal y sí puede ser posterior inferior, ¿eh? Sí, hay un... No está tan florido, pero sí puede ser. Está muy parecido al otro que es. Y ese... Ya más a ver, ese R4 por una vez, porque quedan de volada. ¿Eh? ¿Nada más tú? Oye, No, déjenme. No, ¿qué es por estar por? A ver, venga. ¿Quién era mi investigación? Ok, bueno, tiene... Bueno, no sé si es interferencia. Sí, tiene mucha, es que se lo tomó el interno. Sí, digo, ¿es eso o no le puso G? Bueno, sí tiene P, es un ritmo sinusal. Además tenía Parkinson. Ok, el eje, por haber leído uno, debería estar normal, están positivos o, bueno, más o menos más 60. Tenemos isquemia subepicárdica desde B1 hasta B4 y B5 sí. B5. Entonces sería un anterior extenso, ¿no? Sí, anterior extenso. Ya para echarle velocidad, ese.
pasaron. Aquí se me fue Josué. Venga, si no me acuerdo, dígate ya, no te hagas de la amistad. Lo quiero nombrar. Así ve que no estoy dando los nombres, yo tenía unos enganchos. Es un ritmo mensual, el eje está en tercero 90. Tiene una lesión subendocárdica desde B3 hasta B6. Sería anteroapical. ¿Sí que es anteroapical? Anteroapical sería que cayera de B1 a B4. Y aquí está raro, ¿no? Porque está agarrando de B3, 4, 5 y 6. Como que es un territorio un poquito atípico, ¿no? Y luego, ¿te gusta cómo se ve 2, 3 y ABF? Se parece como inferolateral, ¿no? A ver qué posible. Condición subendocárdica anterior. No, estaba borracho. Es tu culpa. Puedes ser esto cuando estabas así. Bueno. ¿Y qué les parece? Esta papita se lo come el David solito. Venga, entonces cabe como el cuadro. Está en sinusal, el eje está en 3,30 y tiene una lesión subepicárdica en la parece inferior y bueno, parece anterolateral. Está todo. ¿Por qué anterolateral, David? Porque tiene sufre desde B3 hasta B6. Desde B3 hasta B6. B2 hasta B6. B2 hasta B6. ¿B1 y B qué no te gusta? B1 y B también. B2 acá, ¿cómo lo ves? Pero también parece B3 a veces se ve medio raro y B2 también está elevado. Se cortó por todos lados. ¿O el tronco? Sí. ¿Un tronco? O sea, seguro es anterolateral. No es anterolateral porque si tú ya dices que tiene D1, ABN, D1, D2, D4, 5, 6, ya es anterior a 6, ya es el anterolateral. Entonces, nos quedamos con eso, le buscamos más. ¿Perdón? No es que. Y el PR descendido, ¿no? ¿Vale? Y también elevación acá, sobre todo en los. Maestro. Ok, bueno, pues es hora de ir al lavado de pies por los esquiles, nada más. Sin antes olvidarse que lo que arreglamos siempre hay que estar pendientes del síndrome coronario agudo. Hay que definir si tiene un infarto con elevación de cerebral, con elevación del ST, sin elevación del ST. Si está sin elevación del ST, hay que hacer clínica, hay que tomar marcadores cardíacos. Si están elevados, pues pensar en una angina inestable y verificar si es de alto o bajo riesgo. Y si está la troponina positiva, bueno, pues tiene un infarto sin elevación del ST. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Sí.